Seguimos en Esto no es un programa de radio. Este es el segundo bloque. Si quieren comunicarse con nosotros pueden escribirnos al 2235-828-700. También estamos por Twitch, en Esto no es un programa de radio, pueden mirarnos por ahí. Búsquenos en Instagram, Esto no es un programa de radio. Ahí van a encontrar en la parte de la bio un link donde pueden acceder a todas las vías de comunicación, a todo nuestro material, a los programas viejos, a todo lo que quieran acceder. A todo no. A todo lo que le podamos ofrecer nosotros, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la Guerra de Malvinas, rara vez hacemos referencia a lo ocurrido en el Teatro Operativo del Atlántico Sur. Por mucho tiempo el Estado mantuvo en los márgenes la actividad ocurrida en el terreno continental. Eduardo Galera fue soldado conscripto durante la guerra. Hoy, junto a otros excombatientes, reclama los derechos que le corresponden como veterano. Eduardo, ¿me escuchás? Buenas noches, Nata, y a toda la audiencia de la azotea. Hola, ¿qué tal? Mira, te queríamos preguntar para empezar, ¿cuándo ocurre esto de que dejan de ser reconocidos? Bueno, nosotros estábamos reconocidos desde el momento que las primeras leyes, primero las leyes militares y luego en la democracia, del 84 al 88. Fue en el periodo que a medida que iban presentando las pruebas, se iban registrando los excombatientes. Éramos todos iguales porque en principio todos fuimos desplegados al teatro de operaciones y bueno, muchos soldados fueron a las islas y alguien tenía que hacer la logística de este lado, del lado del litoral marítimo, para mandar los víveres, para mandar las municiones, todo para las islas. Entonces, las órdenes operacionales que hubo en ese momento durante el conflicto bélico del Atlántico Sur era nosotros abastecer las islas, y entonces quiere decir que éramos todos iguales. Hasta el momento del 88, que un decreto presidencial nos quita esa veteranía. Claro. ¿Por qué es que se la sacan? En ese momento Jaunarena, que era el ministro de Defensa, estando la ley 23.109, que era de pensiones, decreta con el decreto 509 y cambia la dirección del teatro de operaciones. Toma solamente los que estuvieron en las islas, paradójicamente toman el teatro de operaciones británico, nada que ver, ¿no? Sí. El teatro de operaciones británico era hasta 200 millas marinas mar adentro del territorio argentino. Pero el teatro de operaciones, las bases aéreas aeronavales y la FAC eran dentro del territorio nuestro. El teatro de operaciones nuestro abarcaba la costa del territorio argentino, el mar, la parte aérea y las Islas Malvinas. Claro. Contando también que, bueno, las primeras tomas fueron en las Islas Georgia, ¿no? Claro. Entonces, cuando se empezó a reclamar, al quitar esas 12 millas marinas del Teatro de Operaciones Británico, una paradoja, una cosa de loco, ¿no? Solamente le dan a los eventos de la guerra, ¿no? Dejaron de lado todo esto, supuestamente por presupuesto, pero hay que recordar que en el 87 hubo un levantamiento de cara pintada que empiezan a negociar también el tema de lo que fue las pensiones de Malvinas, ¿no? Claro, y dejaron afuera, digamos, todos los conscriptos que no tuvieron actividad en las islas específicamente. Nata, Mariano y Nata, sí. empiezan a dar... Se entrecorta un poco, Eduardo, bueno, a ver si si puedes acomodar un cacho. Ahí. Ahí estás mejor, che. Bueno, cuando empiezan a dar las pensiones, se le dan solamente a lo de Malvinas. Después empezaron a hacer parches a lo que venían, porque venían el reclamo de
que estuvieron embarcados. Claro. Le dan la veteranía a los que estuvieron embarcados los buques. Luego le dan la veteranía a los civiles. Por ejemplo, en Mar del Plata estaba la flota pesquera haciendo observaciones de los barcos. Y uno de los barcos es el Narwhal, que queda hundido, y esa gente empezó a reclamar y también le dieron la veteranía. Este último tiempo, hace 2 años atrás, se lo dieron solamente a los pilotos. Qué loco, ¿no? A los pilotos que bombardearon y destruyeron la mayor cantidad de buques a la flota inglesa. Y dentro del círculo de todos los que participaron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, queda el litoral marítimo patagónico al descubierto. Pasaron más de 30 y algo de años y viene este reclamo de esa fecha, ¿no? Claro. Hace 33 años que nosotros venimos pidiendo que se nos reconozca como excombatientes, veteranos de guerra, con los derechos adquiridos. No, y aparte, o sea, una de las cosas que, bueno, yo lo he charlado con mi suegro, que también es veterano, y él nos contaba que también acreditar y o sea, dar a conocer de que estuvieron y participaron en todo el conflicto, era muy difícil porque no había ningún tipo de información. ¿Es así? Exacto. La desmovilización que hizo tanto los gobiernos como muchos que entienden en el tema, estaba todo clasificado, no se podía tener información de nada. Entonces nosotros cuando hacíamos los reclamos parecíamos locos, que no nos entendían y no decíamos la verdad. Claro. Eduardo. En el 2015... Sí, decime, Eduardo. No, eso te iba a preguntar. En el 2015... Sí, perdón, me identifico que soy Mariano, que a veces te hablo y yo soy Mariano, el que te habló recién, es Nata. Disculpame. En 2015 tengo entendido que con el gobierno de Cristina se desarchivaron un montón de documentos que estaban relacionados con ustedes. ¿Puede ser? ¿Eso me querías contar? Se entrecorta, Mariano, no te escuché. Que en el 2015, vos me hablás de 2015, en el gobierno de Cristina se desarchivaron un montón de documentos que tenían que ver con la actividad de ustedes. Eso es así, ¿no? Exacto. ¿Y ustedes tienen acceso a ese material o no? El material, ahora yo te explico. Nosotros pertenecemos a una agrupación que se llama Concertación Todas, que está a nivel nacional. Nos pusimos de acuerdo porque este reclamo venía con varias aristas de distintos grupos del país y nunca se ponían de acuerdo. En el 2018 se forma la agrupación Concertación Todas, que reúne con ideas los soldados de las 3 fuerzas armadas: Ejército, Marina y los de Aeronáutica. Todos los que participaron con órdenes operacionales dentro del teatro de operaciones, ¿no? En el litoral marítimo. Se presenta un proyecto de ley en el 2018 y se aclara todos estos temas, porque lo que está registrado en los libros de guerra tiene invisibilidad para todo público. Entonces empezamos a ver que lo que nosotros decíamos era toda la verdad. Acá todo lo que nosotros decimos está basado en los libros de guerra, en hechos reales, en compañías o unidades que están registradas en los libros del 5º Cuerpo de Ejército. No es banal de hacer un reclamo después de tantos años, porque nosotros en sí necesitamos, tenemos un postraumático de ansiedad y como estuvimos mucho tiempo ocultados, porque cuando nosotros volvimos de la guerra no se podía hablar nada del asunto. Era con penalidad, claro, todavía estábamos con régimen militar. Claro. Y Eduardo, te decía que tengo entendido que parte del reclamo de ustedes
es que ustedes argumentan, bueno, es algo que como decís está probado, que en territorio continental hubo enfrentamientos militares, cosa que no se sabía o nunca se tuvo bien en claro, nunca se hizo públicamente tan manifiesto, ¿no? ¿Puede ser que parte del reclamo va por ahí? Cuando nosotros empezamos en el 2018 con el proyecto de ley del diputado Brugger, era un solo diputado que entendió nuestra problemática, nuestro reclamo. Anteriormente había llegado a tener en el 2009 en la Comisión de Defensa, que fue bastardeada y después rechazada, no quisieron tratar el tema nuestro. Empezamos a hacer mesas de firma para que la gente entienda y esa mesa de firma era con nombre y apellido. Te daban el nombre y apellido y la firma con el domicilio, apoyando este proyecto de ley para que nos reconozcan nuevamente como un reconocimiento pleno. A pesar de que habíamos sido reconocidos, no teníamos en los papeles la evidencia de decir, bueno, son veteranos de guerra de Malvinas. Al transcurrir, al día de hoy, está el proyecto de ley 0505 en Cámara de Diputados, y mirá cómo fue entendiendo la gente que ya tenemos más de 600.000 firmas en todo el país, una organización que, aparte de hacer el reclamo, ayudamos a la sociedad con donaciones de sangre, con ser solidarios en los merenderos y donde nos necesite la gente, en las posibilidades nuestras, ¿no? Y no solamente hacemos el reclamo en el Congreso, que ya hay 84 diputados firmantes, creo que hay más que la ley de aborto. Claro, mira vos. Y este año, vendría a ser en diciembre del 2021, se presenta en Cámara de Senadores el mismo proyecto espejo. Quiere decir que en alguna de las dos cámaras nos tienen que atender el reclamo. Bueno, este año se dio justo los 40 años del conflicto bélico, y acá en Mar del Plata por primera vez pudimos desfilar, ser invitados y desfilar como excombatiente, ¿no? Que es muy importante. Sí. Me decías también que cuando empezaron con todo este reclamo, entre los veteranos tampoco había buena relación, ¿no? Con los que ya estaban reconocidos. Y hoy por hoy ya es como que tienen otra relación, ¿no? Sí, va cambiando las actitudes claro, ellos sienten en su interior que solamente ellos estuvieron bajo fuego constante, los bombardeos, y lo entendemos. Nosotros no queremos equiparar lo que ellos sufrieron en las islas con la labor que hicimos nosotros de logística y defensa, porque vos bien dijiste, al desclasificarse, seguimos malvinizando, ¿no? Que esto no creo que otra agrupación lo haga. Y a su vez, siempre presente los 649 héroes nacionales. A partir de ahí, nosotros no le queremos faltar el respeto a nadie. Nosotros queremos obtener nuestros derechos como civiles que somos ahora, porque ahora somos civiles, somos ex soldados y civiles, que pretendemos que la sociedad se entere. Sí, porque mismo hubo caídos en el continente. Exacto. Lo que pasa que, bueno, los muchachos de Malvinas muy poco están cambiando la cabeza, porque si nosotros decimos que hay 17 caídos en combate del lado del litoral marítimo, dentro de los 649 que reconoce el Estado argentino, quiere decir que estábamos en la misma guerra, en el mismo conflicto, en distintos lugares. A ellos, bueno, ellos sufrieron el bombardeo, pero los héroes nacionales estuvieron en el crucero General Belgrano, no era Malvinas, estuvo en la Patagonia, estuvo en las Georgias, que nadie habla, pobrecito, de los muchachos que quedaron ahí custodiando las Georgias. Y los pilotos que cayeron al mar y tampoco estuvieron en Malvinas, estuvieron defendiendo
bombardeando la flota inglesa y fallecieron en el aire o en el mar. Hay que tener mucho respeto cuando se habla del conflicto bélico, no con la liviandad de decir que no fueron, que no son, porque la historia lo está diciendo. Se ha escrito el libro del Arraqui, que cuenta las invasiones que hubo en los intentos frustrados de matar y destruir los aviones en Río Grande, Tierra del Fuego. Hubo más de 22 excursiones, porque empieza la guerra mucho antes que los bautismos de fuego, porque ya venían observando a medida que se iban desplazando para el sur cómo era que iban a atacar a la Argentina. El 30 de abril del 82 fallecen los primeros héroes nacionales en Caleta, Olivia. En toda la parte de la costa había alertas rojas a partir de ese momento. Y después, el primero empieza el bautismo del fuego allá cuando empiezan a bombardear las islas y nuestros aviones del lado del litoral marítimo, porque las bases estaban en la Patagonia, no estaban en otro lugar que no sea fuera del territorio del teatro de operaciones. Esa es otra incoherencia, que cómo puede ser que del lado de la Patagonia, del litoral marítimo, se atacaba la flota y no son reconocidos. Sí, no, es una cosa de loco. ¿Por qué no? A ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Por qué se demoró tanto? O sea, estamos hablando de 40 años que pasaron y hay hechos que están a la luz, que fueron, a ver, mismo se contaron en los colegios, se contaban en las charlas, en todo lo que se hablaba de Malvinas, y estar hablando de que solo se reconozca ese territorio. ¿Por qué crees que se demoró tanto, siendo que, no sé, lo que fue el gobierno militar terminó antes, ¿no? Mucho antes. Sí, muchos antes. Bueno, yo te había comentado también los levantamientos carapintadas, porque luego viene el reconocimiento de las pensiones, porque todo parte por ahí, no por lo moral. Ni nosotros, la mitad de los excombatientes del litoral tienen medalla y diploma del Congreso de la Nación. El 60% no lo tiene. ¿Por qué? Y porque no se enteraron de que estaban entregando esas medallas y diplomas. El que se enteró lo fue a buscar al Congreso. Tampoco se lo enviaban a la casa. Y después viene el recorte. No lo recibieron más y empezaron porque la ley habla de para los soldados conflictos, no intervenían los cuadros ni oficiales ni suboficiales. Entonces cuando recae el decreto 509/88 que nos quita esos derechos, o casualidad que se lo empiezan a dar a los cuadros oficiales y suboficiales como veteranos de guerra de Malvinas. Después entraron otra gente que no tiene nada que ver, que no estuvo ni siquiera en la guerra, y se armó el padrón hasta 23.000 y pico de veteranos de guerra de Malvinas. Y me parece que también es injusto, porque tenían que investigar quién es quién, ¿no? Claro, vos, Eduardo, te referís a que hay hubo una negociación y hubo una selección de quién era veterano y quién no, según siguiendo algunos criterios políticos y no específicamente reconociendo a quien verdaderamente había sido parte del conflicto, los enfrentamientos, de la logística o de la guerra en sí. Sí, Mariano, es como vos lo decís. En estos últimos años, ponerle 5 años atrás, están las acusaciones de que hay veteranos de pensiones truchas, y sin embargo nadie actuó y tampoco se trabaja en ese tema, ¿no? Lo vienen hablando los muchachos de Malvinas, se sabe que hay intereses políticos también ahí. Entonces, ese rechazo, principalmente desmalvinizando, pasó a ser que los que estaban reconocidos
empezaron a enquistarse en las asociaciones. Y yo voy a hacer una aclaración. Nosotros en las mesas de firma nos venían a firmar los veteranos de guerra de Malvinas. Tenemos más de 300 veteranos de guerra de Malvinas que con su firma, nombre y apellido y firma, como veteranos de guerra de Malvinas, nos apoyan en este proyecto. Un proyecto de igualdad en la ley. Y más 7 asociaciones completas en todo el país. No quiere decir que un grupito que maneja, porque también entraron en la política y ya dejaron de ser hermandad dentro de sus propios colegas, ¿no? Claro. O camada, o como quieran llamar en esa época. Tanto las familias, vamos a partir que tanto los familiares de que estuvieron, las madres, abuelas, tíos, los que estuvieron en Malvinas, mi mamá sufrió lo mismo. La mamá de los muchachos que estuvieron en el litoral marítimo sufrieron lo mismo. Te digo más, los primeros suicidios de posguerra, y tenemos un caso acá, Ojeda, que estuvo en San Julián, que era del Gada 1602, fueron los primeros suicidios de toda la posguerra, muchachos que estuvieron en el litoral marítimo. Otro, el segundo que uno conoce es el de Yachal, en San Juan. Hubo también veteranos de guerra de Malvinas que sufrieron el postraumático y se suicidaron. Pero yo voy al caso de que tampoco hubo contención para nosotros. Claro, no hubo un reconocimiento de ningún tipo. De ningún tipo, ni asistencia médica, que por ahí ellos, después de, porque vamos a hacer la realidad, ¿no? Después de 10 años de la guerra, empiezan a tener contención, y también en salud y en todo lo que vos puedas disponer para un veterano de guerra, que no es completo, pero a nosotros nos dejaron a la deriva en todo sentido. Eduardo, te agradecemos un montón la comunicación, se nos terminó el tiempo, pero me gustaría recordar, a ver si es correcto, que por cualquier duda pueden entrar a la página concertaciontoas.org, ¿no? ¿Todavía se puede firmar o ya está cerrado? Tenemos sí, la firma digital. Eso bueno, como se acabó el tiempo no te puedo decir. Bueno, estamos en Twitter, Instagram, en la web como Concertatoas. Concertatoas, bien. Todos el que quiera saber toda la información está ahí, las unidades que estuvieron participando porque también queremos aclarar que hay otros reclamos, Mariano, sí, con otro proyecto de ley, y son muchachos que estuvieron en zona de paz en otra parte del país y no tienen nada que ver con el reclamo genuino de los excombatientes que estuvieron en el Teatro Operaciones. Bien. Sí, para que la gente sepa diferenciar, ¿no? Exacto, porque se van a encontrar que, viste, por ejemplo, dicen soldados continentales y no tiene nada que ver con los excombatientes que estuvieron en el litoral marítimo. Claro, es una aclaración, se la estamos haciendo a los diputados. Tuvimos reuniones con el ASEF, que es el presidente de la Comisión de Defensa. Ayer estuvimos hablando con Agustina Propato, que es la vicepresidenta de la Comisión de Defensa, y estamos esperando el dictamen de la comisión, y la marcha del proyecto va muy bien encaminada. Buenísimo. Bueno, Eduardo, te agradecemos un montón por la comunicación. Esperemos que tengan buenas noticias, que consigan ser reconocidos y que la próxima vez que hablemos sea para dar buenas noticias y no para comunicar el conflicto nada más. Bueno, gracias Mariano, gracias por poder difundir nuestra lucha, nuestro reclamo, y ya en algún momento me voy a comunicar otra vez con vos para darte las buenas noticias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Gracias. Nos vemos. Bueno, pasaba Eduardo Valera, que nos trae, él es conscripto de Malvinas, no específicamente de Malvinas, sino de la Concertación Toas, pero de la Guerra de Malvinas, y es propiamente miembro de la Concertación Toas. Yo quiero decir, más allá de todo esto, que todos los que fueron conscriptos de la última dictadura militar y que participaron en la Guerra de Malvinas,
tanto los que fueron continentales, como las mujeres, como los que fueron combatientes de islas, como los que fueron de la fuerza, que participaron en la Fuerza Aérea, que ayudaron en la logística. Todos son víctimas de un discurso de silenciamiento que fue propio de la dictadura militar y que lamentablemente en el Estado no pudo reconocer en su totalidad ni distinguir todavía quiénes verdaderamente merecen nuestro reconocimiento y nuestra ayuda y la asistencia del Estado, y quiénes no, digamos, ¿no? Pero me parece que es algún reclamo donde hay que estar todos juntos y todos entender y escuchar a los excombatientes que, llamémoslo héroes o víctimas de un sistema. Todos están en la misma condición y sufrieron los mismos prejuicios. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que pudimos darle porque bueno, la traje yo la entrevista y bueno, te agradezco por... No, está buenísimo, por poder darle lugar a esta difundir este tipo de cuestiones. Bueno, seguimos con Charlie. ¿Qué toca? Vamos a escuchar Demoliendo Hoteles, ¿te parece? Me parece muy bien.